Que está vigente, que está muy latente y que es impresionante. Por muchos motivos. Hay especialidades, hay como una cosa especial en las anécdotas que son súper diferentes y al mismo tiempo hay una conexión muy poderosa entre nosotros. Para repetirme un poquito, todas las semanas voy a leer artículos de la Carta de Derechos Humanos, por si algún o alguna cree que el exilio no es una violación a los derechos humanos. Y dice así la Carta de Derechos Humanos, artículo 13: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2 del 13: toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Aclaro que la palabra disfrutar en este artículo no habla de ocio, sino de hacer uso. Artículo 16. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, cosa que Yara no tuvo hasta que pudo hacer su nacionalidad y demás, que es la compañera que hablamos hace un rato, y a nadie se le privará, en el artículo 16, inciso 2, a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Bueno, dicho esto, que fueron todas cosas que el exilio en la dictadura argentina violó directamente, o sea, violó 3 artículos y 5 incisos de la... nada menos, ¿no? O sea, 3 artículos, 5 incisos dentro de los artículos de la Carta de Derechos Humanos. Tengo el gusto acá, ya lo presenté hace un ratito, pero si recién llegás a la radio, está acá con nosotros Ramiro Pozo, que es un amigo mío y es un hijo e hija del exilio. ¿Qué haces, Ramiro? ¿Cómo andás? Acá andamos. Genio. ¿Dónde naciste, Ramiro? Yo nací en Santa Fe, en 1971. ¿Ciudad? Ciudad capital. ¿Ya cumpliste 50? Cumplí 50. Ay, no me acordaba. En noviembre del año pasado. Qué grande. Es una fiesta pendiente esa vez, ¿eh? Ahí sale un asado en tu casa. No, te lo perdiste. Ay, me lo perdí. Che, escúchame, entonces en el 71 en Santa Fe, ¿qué pasó? ¿Naciste? Nací, nació mi hermano también en el 73. ¿Cómo se llama? Matías. Matías. Él vive en Santa Fe. Bien. Familia tipo, con mis viejos con 2 hijos, universitarios, profesores. Ajá. Y vivíamos en Santa Fe hasta que ocurrió lo que ocurrió en el 76 y al poco tiempo se lo llevaron a mi viejo. Ahí, al toque del golpe de Estado. Las poquitas semanas. Hace poco me enteré que habían venido a allanar a mi casa también. Yo era chiquito, no me acuerdo de nada, pero me enteré hace poco. Y chiquito, 5 años. 5 años. Pero bueno, ahí cambió, mi vida pasó a estar yéndolo a visitar a la cárcel de Coronda durante 5 años. O sea, era entre comillas un preso legal, digamos, no era un secuestrado. Exactamente. Era un secuestrado legal. Bueno, había un proceso judicial. Nada. Mi vieja, se perdió una entrada de sueldo, así que mi vieja tuvo que tomar, horas extras. Nos mudamos a la casa de su mamá, de mi abuela, y nos fuimos a vivir a Laguna Paiva. Laguna Paiva. La casa de mis abuelos queda a 40 kilómetros de Santa Fe. Así que ahí empecé la primaria, me crié ahí por mis abuelos, básicamente, y cada 3 meses lo visitaba mi viejo. Cada 2 o 3 meses ibas a Coronda. ¿A cuánto era Coronda de Laguna Paiva, más o menos? ¿Cuánto es? Y a Santa Fe son 40 minutos, a Coronda otros 40, así que 1 hora y media. Okay. En esa época, en la Renoleta... Ahora, pregunta, para tu vieja era un problema eso, porque lo que estaba pasando en 76, 77, estar legal ella era miedo. Mi vieja se sintió perseguida todo el tiempo. Señalada, con un ingreso menos, tenía que trabajar el doble, no nos podía criar nosotros porque estaba trabajando. No, un desastre. Todo un tema. O sea, que ya en Argentina habían tenido que cambiar su decisión de vida. Vamos a ver, tu viejo ni hablar, que fue en Cana. Ustedes mudarse, ir a una escuela en un barrio que no era, en un pueblo que no era el de ustedes, en un barrio que no era el de ustedes, una casa que no era de ustedes, y una vida amenazada y difícil, digamos, ¿no? Para tu vieja, para ustedes. Fíjate que en la casa de mi abuelo vive enfrente de la estación del ferrocarril, al lado de la comisaría. Apa. Y nosotros para hablar por teléfono, mi vieja para hacer trámites, para lo que sea, iba a la comisaría a pedirle prestado el teléfono. Ah, no te puedo creer. Muy buena. Espectacular.
¿Y le prestaron el fono? Le prestaron a la subversiva. No sé, habrá habido algún cana más simpático, más empático y bueno. Qué loco eso, man. Tremendo, no lo sabía. Che, bueno, tu viejo bancana, cambios en la familia, quilombo. Ahí ¿cómo te comunicabas con tu hijo? Además de ir a verlo, vos le mandabas cartas, vos le podías llamar, no había teléfono. Nos mandábamos cartas, no había se mandaban cartas. Había teléfono, pero lo tenían unos pocos privilegiados. Yo le mandaba cartas, yo ya sabía leer y escribir. Claro. Escribía por mi hermano también, hacía como que mi hermano le quería decir ciertas cosas. Ah, mira. Y mi vieja en paralelo también le escribía, iban y venían las cartas. Y eso digamos, las 2 semanas que no se veían, o 3, o lo que fuera, cartas. Cartas, meses. Y dibujitos. Dibujitos, yo hacía dibujitos, pero me enteré también, hace no mucho, que los dibujitos estaban prohibidos, no se podían mandar, no dejaban. Las cartas, primero que estaban todas leídas, preleídas. Y pasaban si pasaban. Y los dibujitos no. No pasaban los dibujitos. Entonces, por ejemplo, mi viejo nos contaba cuentos, digamos, hacía su labor de padre. Nos contaba cuentos y demás, de la época que él vivía en el campo, porque él se crió en el campo. Ajá. ¿Cómo se llamaba tu papá? Roberto. Tato, su nombre de guerra. Bien ahí. Y nos contaba de su caballo y su perro que hacían aventuras. Entonces yo leía los cuentos, se los leía a mi hermano y hacíamos dibujitos contando ese cuento y se lo mandábamos. Como no podían entrar, mi mamá decía, Ramiro te hizo un dibujito y Matías te hizo un dibujito de un perro que está corriendo para el lado del caballo, etcétera, etcétera. Entonces mi viejo en la próxima carta decía, me encantó tu dibujito, qué lindo que está. Qué lindo el perro. Que en realidad nunca lo pudo ver. Nunca lo pudo ver. Lo puede ver ahora porque las cartas las tenemos. Para. ¿Los tipos guardaban eso? Tenemos las cartas de... las cartas, pero no los dibujos. Eso se perdió. No es que hay un archivo que apareció. Entendí eso. Pensé que habían aparecido. No tenemos los dibujitos. Pero las cartas sí están. Las cartas sí. Espectaculares. Sí. Te movilizan mal. Las tenemos ahí guardadas. No, qué hermoso. Qué tremendo. Bueno, el otro día me hago un paréntesis. Me trajeron... mi mamá siempre me encuentra cosas... y me trajeron unas cartas que yo escribía desde Brasil. Ya hace rato que vengo viendo distintas familias. Se murió mi abuela polola de parte de papá y encontré todas mis cartas que yo le mandé. Que vos no pensás en eso cuando mandas una carta, la perdés, nunca más la ves. Bueno, cuando murió mi abuela polola, encuentro no solo mis cartas, encuentro toda su vida en cartas. Y cuando encuentro mis cartas fue un impacto tremendo, varias cosas. Primero, mis errores de ortografía, porque yo era más brasileño que argentino en respecto a la educación, pero era requerido yo en casa, hablábamos castellano, toda la boludez. Pero ¿qué pasa? Errores de ortografía zarpados, y me acuerdo de las cartas, me acuerdo cuando las escribí, no eran ajenas, no es que la mirás y decís, es la primera vez que veo este objeto. Cada carta que vi, que le mandé a mi abuelo, me acuerdo de ella, de todas las cartas, y en algunas hasta de los relatos, y en otras no. Los relatos son nuevos para mí, me los borré, que en ese momento eran importantes y en mi memoria se fueron, pero la carta física, verla, el dibujito y las cosas, todo está en mi memoria, es impresionante. O sea que la memoria de uno está, lo forma, lo moldea a uno, lo acompaña, aunque crea que no lo tiene, lo tiene. Es ese reojo que no ve bien, pero está, tu cerebro lo está captando. Me encantó eso de las cartas, Rami. Estamos charlando con Ramiro Pozo, que recién empezamos, porque la historia de él es tiene muchas aristas, los dibujitos prohibidos de Ramiro Pozo. ¿Qué pasó después? ¿Los liberan a tu viejo? ¿Qué hicieron? Sí, mi vieja se empezó a mover por las embajadas y demás y consiguió asilo en distintos países. Se fue preparando para rajar. Tuvimos la posibilidad, digamos, llegó la opción de salir con la opción, digamos, que mi viejo lo largaban, pero tenía que irse del país. Y entonces, lo cual demuestra que ellos tenían un plan de que se vayan. No era solo matarlos, secuestrarlos y ponerlos presos. Exactamente. Si podían ir sin negociarse eso, te dejaban irte. Con criterios, comillas, ¿no? Con para algunos que casos. Nunca vamos a ver. No. Pero bueno, a mi viejo le tocó esa. Le tocó que le dijeron, che, si querés irte, te dejamos. Exacto. Con el miedo a que sea mentira, pero bueno. Sí, bueno, no hay manera. A mi viejo lo largaron lo largaron en el 80. Wow. Y lo desesposaron en Ezeiza. Cuando todos en Ezeiza con la valija, ahí nos pudimos abrazar. Lo desesposaron en Ezeiza. ¿Qué fue? ¿Desde Santa Fe? ¿Eso estaba acá ya? Él, un año antes lo cambiaron, lo mandaron a Buenos Aires, a la cárcel que no está más ahí, que estaba... Caseros. El casero.
que yo cuando me vine a vivir a Buenos Aires la vi, todavía estaba y, claro. y me la acordaba. Me la acordaba y me acordaba dónde iba a comer cuando íbamos ahí. Wow. Wow. Bueno, entonces, lo liberan, comillas, en realidad lo liberan en Ezeiza. Prácticamente subiendo el avión, con sacan las esposas. Y nosotros con las valijas, sí. Wow, qué picante. Pero vos ya eras grande, ya tenías como 7, 8 años. Ahí tenía... No, 9. Ahí tenía 8, casi 8. Wow. Yo estaba volviendo a Brasil para no para esa fecha, pero para esa edad. Qué picante. ¿Te acordás muy bien de esos momentos? Me acuerdo perfecto. Como si fuera ahora. Estaba con la valija, tenía una guitarra que después nunca más toqué, pero en ese momento tomaba clases de guitarra, entonces me llevé la guitarra como un bulto más. Escúchame, tremendo. Ahí se suben al avión y de las distintas opciones que tenían de exilio, porque tu vieja claramente se movió muy bien, había una que es la que eligieron ir. ¿Dónde fueron? Elegimos ir a Estados Unidos. Mirá. Según entiendo, porque mi vieja no quería saber más nada de militancia, no quería hacer la campaña anti-Argentina, digamos, claro, no quería encontrarse Italia con toda la militancia en el lugar donde fue destino. Quería un lugar donde estar en paz. Y elegimos Estados Unidos. Entonces, además teníamos amigos, algunos contactos. Buenísimo. Y conseguimos además que una familia que trabajaba con Amnistía Internacional nos hospedó en su casa. Un mexicano, un chicano, digamos, un hijo de mexicanos, casado con una alemana y 2 hijos, nos hospedaron todo el tiempo que necesitamos en la casa de ellos y nos ayudaron a buscar una casa propia y a buscar laburo. ¿Y después con el tiempo siguieron teniendo relación? Sí, de hecho Frank Guzmán es el padrino de mi tercer hermano, digamos, uno de mis hermanos que nació allá en Estados Unidos. ¿Qué estado? Murió hace poco. Sí, Frank murió hace poco, me había contado, sí, una pena. ¿Qué estado en Estados Unidos? Es el estado de Minnesota. ¿Ciudad de Minnesota también? La ciudad es como si fuese Santa Fe y Rosario pegados. Se llaman las Twin Cities, las ciudades mellizas. Correcto. Entonces está Saint Paul, que es la capital, y Minneapolis, que es la ciudad industrial. Correcto. Y nosotros estamos en Saint Paul, pero después nos mudamos internamente a un par de lugares en la zona. En la zona. Qué grande, así Minnesota, de Rosario a Minnesota. Parece un cuento de Fontana Rosa. Sí, tal cual. El chiste ese que anda dando vuelta de Daddy Brieva es tal cual. El chabón que se va, qué lindo el ciervo, qué grande. El chiste, lo recomendamos mucho, el chiste de Daddy Brieva. Es de Fontana Rosa, ¿no? Daddy lo hace, la verdad que no lo sé. Daddy lo lee, es de Fontana Rosa. Es de Fontana Rosa. Que es genial, es buenísimo. Che, bueno, llegaste ahí a la escuela, ¿no? Con un montón de gringos. No. ¿O no? No, gringos no te tocó gringo. No, porque como no sabíamos inglés, nos mandaron, no sé de quién fue la decisión, si de mis viejos o qué, pero empecé a ir a una escuela para alumnos que tenían inglés como segunda lengua, o sea, una escuela para extranjeros. Escuela para chabones que no hablan inglés, vamos a decirlo. Exactamente. Así que la primera escuela que fui en Estados Unidos estaba lleno de vietnamitas refugiados que venían de la guerra, digamos, de Vietnam, refugiados del comunismo. Escúchame, pero ¿qué eran extraterrestres para vos? Eran totalmente, porque además extraterrestres, hablaban en vietnamita entre ellos. Hablaban en vietnamitas entre ellos, exactamente. Y estaban aprendiendo, tenían otro alfabeto, entonces en la escuela que les enseñaban la A, la B, la C. Sí, en mayúscula, en imprenta. Yo ya sabía leer y escribir en cursiva. Claro. Así que un embole total. Es más, ya habías tenido inglés capacitado en Santa Fe, un poquito de inglés. Había tenido una clase básica. Claro, pero digo, estabas en el mismo alfabeto y bueno. Y después te fuiste de esa escuela. Bueno, después me fui a una escuela pública estatal normal. Normal entre comillas, porque estabas en Estados Unidos. Exactamente. ¿Eras el latino de la escuela o pasaste medio? Había 2 o 3 latinos, pero yo era el nuevo y era el único que... El único que sabía jugar la pelota. Exacto. Vamos. ¿Y eso te dio alguna ventaja? Era Pelé en ese momento. ¿Te dio alguna ventaja de saber jugar al fútbol? La verdad que me dio, no solamente sabía jugar al fútbol, sino que era muy muy deportivo. Yo sabía jugar todos los deportes y eso me facilitó hacer amigos. Mira qué bueno. Eso me abrió, la verdad que el deporte me abrió muchas puertas. Idioma universal de algunas cosas, ¿no? Exactamente. Che, no, ese punto te lo saqué de la galera. Después contame si tienes alguna anécdota de eso. Bueno, allá entonces, 80, ¿hasta qué año? Hasta el 87. Volvimos en el 87. ¿Todos? Volvimos nosotros porque mi viejo tenía, digamos, se quedó unos meses más por laburo, se ganó unos mangos más, claro. Qué sé yo. Volvimos por... ¿Cómo estaba tu viejo en Minnesota?
Mira, estoy hablando de tu viejo, pero me importa más vos, pero me queda esa sensación, viste, del tipo que estuvo preso, estuvo 7 años, se fue con laburo allá, no sé, pero digo, ¿cómo lo veías a él? ¿Cómo vivía el día a día? Tengo que hablar por él, pero yo le vi muchas facetas. Primero, que había una cosa de conexión padre-hijo. Bien. Qué lindo. Al contrario, no fue malo, pero fue difícil porque a mí me crió mi vieja, mis abuelos. Entonces, si yo tenía que pedir permiso para ir a jugar a la casa de ella, o se lo pedía a mi viejo y mi viejo no sabía si dejarme o no dejarme. Miraba de reojo, yo no sabía si pedir permiso. Entonces fue una cosa rara, el tema de la autoridad. Era 5 años que él no me crió. Claro. Después, del punto de vista laboral y, digamos, a ellos les costó mucho el idioma. Y sí. Para mí fue muy fácil aprender, de chico es muy fácil. Yo ni me acuerdo cuando aprendí, 6 meses tardé. Sí, en meses. Yo me sentaba horas enfrente de la televisión y aprendí, mirando televisión. Claro. Y eso que entraste grande allá vos, porque ya son pibes que saben todos escribir, Sí, pero lo bueno es que no me olvidé del idioma. Había otros inmigrantes de Chile, de Perú, se olvidaron el castellano. Como habían ido de chiquitos, aprendieron enseguida el inglés, pero se olvidaron el castellano. Ahora, en la casa dejaron de hablar en inglés, dejaron de hablar castellano, entonces. Ellos sí. Mi vida era en portugués hasta que entraba a mi casa. Bueno, mis hermanos menores que nacieron allí, uno les hablaba en castellano y te contestaba en inglés. Entendían perfecto, pero te contestaban en inglés. Típico. Sí. Entonces en 80, bueno, te fuiste de vos tuviste 7 años en Estados Unidos, en Minnesota. A ver si nos ubicamos. ¿Cuál el día más frío que te acordás? ¿Cuántos grados Menos hubo? 40 grados. ¿Entendemos? Menos 40 grados que equivale a Fahrenheit, que equivale a menos 40 grados centígrados. Un frío de cagarse, como se dice en castellano. Sí. ¿Y se sufría mucho eso o había infraestructura? Más o menos. Infraestructura había mucho, digamos, se vivía adentro, se vivía en auto, pero yo igual lo sufría. La gente de ahí... Mis amigos decían, no veo la hora que venga el invierno porque quiero ir a esquiar, quiero ir a patinar, quiero jugar al hockey, qué sé yo. Y yo decía, no, por favor, no, basta. Los inviernos eran un castigo para vos. Para mí era un castigo, sí. Che, volver. En tu casa en Minnesota, ¿se hablaba todo el día había esa cosa de cuándo vamos a volver? ¿Se hablaba de lo que pasa en Argentina? ¿O como tu vieja, que había como querido sacarse de la cabeza todo eso, tampoco se hablaba? ¿Cómo lo vivías vos? No, sí, se hablaba. Se hablaba de la Argentina todo el tiempo. Bien. Estábamos, digamos, pendientes de Malvinas, pendientes del Mundial, todas esas cosas a mí me llegaban. Yo preguntaba, ¿cuándo vamos a volver? Mi vieja decía, bueno, cuando se muera Videla, ponele. Claro, una cosa imposible de dimensionar. Cuando vino la democracia, ahí empezamos, digamos, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya mis viejos ya habían conseguido laburo, estábamos más o menos establecidos. Yo era casi adolescente, o era adolescente, y era todo un tema. Claro. Primero que estaba el tema económico. A mi viejo le surgió la posibilidad en el 85 con una especie de plan de Alfonsín que le devolvían el laburo o le daban un laburo, no sé, el investigador. Ajá. Entonces le surgió la posibilidad laboral de volver. Como no sabíamos qué onda, nos vinimos en el 85, vinimos un verano. A ver qué onda había acá. A ver qué onda. Estuvimos un mes y yo volví al paraíso, digamos. Allá era adolescente. Y acá te sentiste que había explotaba todo. Voy a decir primero que como niño en Minnesota la pasé espectacular. Como adolescente ahí está el tema de la identidad, el tema de meterse. Claro. Ya el tema de... Ahí te definís, ¿sos yankee o sea? Claro, y cositas chiquitas, como que Romero. Mis mejores amigos me decían Romero. Y yo no soy Romero Pozzo. Claro. Entonces, y es que la adolescencia es la etapa que duele, ¿no? Porque es cuando construís tu identidad, te preguntás quién sos. ¿Quién soy? Claro. ¿Quién voy a ser? De ellos no le importaban, digamos, mis amigos eran mis amigos, me trataban bien, ninguno me... Claro, pero no era por ahí. Pero no les importaba tampoco que yo fuera argentino, o sea... No tenían curiosidad por Argentina. Si sos como nosotros, bienvenido. Si no, chau. Y cuando vine a Argentina, yo era el yankee, pero era una especie de héroe. Me junté con mis amigos, mis compañeros de la primaria, y estaba rodeado de chicos que querían saber cómo había vivido, cómo era Estados Unidos, era la novedad. Tu ropa era rara, tus zapatillas eran raras, vos eras raro, pero bien. Para bien. Sí, un centro de atención, para bien. Ahora, esa magia, estamos medio jugados de horario, pero quería tratar de hablar. Esa magia
de volver, que yo también la sentí, que tipo cuando volví tipo era hasta el olor del barrio era emocionante y todavía pasa. Y lo loco es que tengo 48, cumplo 49 en agosto y todavía hay momentos donde miro y digo, uy, estoy en Buenos Aires. Creo que eso no se cura, ¿no? O sea, el haber estado afuera. Pero digo, ¿qué más? O sea, digamos, después de esa vuelta volvimos, después viene la realidad, que es establecerse, crecer. ¿Qué pasó con el exilio? ¿Qué pasó con tus viejos? Bueno, primero que el exilio, que desde el día 1 tengo que decir que es como una gran contradicción. Claro. Ya el hecho de ir a Estados Unidos, a uno de los causantes de las dictaduras, claro, pero al mismo tiempo es el país que lo acoge uno y que lo recibe. Claro. Y me cuidó. Y que estuvo bien, además. Sí, y que además, digamos, estuve en el exilio, no pedí ir ahí, pero claro, tuve la posibilidad al mismo tiempo de vivir en un país con democracia. Claro. Entonces yo me vine acá a un lugar con gente de mi edad que no había vivido la democracia, adolescentes claro, que venían de la dictadura. Claro. Entonces eso fue un choque. Fue claro, un choque, igual, fue un adaptarse de nuevo, hacer el yankee. Al principio era muy simpático ser el yankee. Sí, después del primer año yo no quería ser el yankee, claro, yo quería ser uno más. Yo quería ser el flaco el flaco de la cuadra. Claro, exactamente. Sí. Entonces esa eterna contradicción. El tema de no haberla, de volver con un lenguaje más, de tener mundo, claro, de tener los videocassettes de claro, MTV, y acá estaban viviendo en blanco y negro todavía. Sí, viste que la diferencia de tecnología, qué loca, ¿no? Sí, entonces esa cosa de haber ganado acá cosas, pareció que estaba en los 60, ¿viste? De haber perdido cosas y de haber ganado cosas. Escúchame, y vos me decías que vos no habías, que hasta que no, vamos a hablar del presente entre comillas, hasta que no, porque en Hijo del Exilio hace muchos años hicimos una carta que era para difundir el tema y también para que la gente se atrayera, la gente que había vivido esa experiencia nuestra se atrayera. ¿Y te pasó eso? Bueno, yo me vine terminé secundaria, estudié una carrera, estudié una ingeniería, conseguí laburo, me casé, un señor tenía mi vida, yo ya era un argentino más viviendo mi vida. Y Estados Unidos era una linda anécdota, era una anécdota, claro, un recuerdo. Y ahí quedó. Lo que era hijos, la agrupación hijos, no era nada. Y hasta que un día me llegó un mail, no había redes sociales, digamos, WhatsApp y eso, Facebook, pero me llegó un mail titulado Carta abierta a hijas e hijos del exilio. Tengo una idea de eso. Y esa carta empezó, digamos, ya desde el vamos, de que la empecé a leer, hablaba de mí. Te sacudió. De que quienes eran, que somos hijos, que nuestros padres se fueron al exilio a distintos países por razones políticas, y que no somos de acá y ni somos de allá. Me cuesta estar posando para la foto. Bueno, ves, los varones no pueden. Decías que en cuanto empezás a leer te sentís identificado por algo que muy bien no se sabe, pero que está ahí escrito. Claro, me empezó a caer la ficha de que yo era, primero que había un montón de gente que había vivido cosas parecidas a la mía. Claro. Y segundo, que había sufrido algo y de que el Estado había hecho daño y que había hecho algo para que yo tenga que haber sufrido eso, digamos, de no haber sido criado por mis abuelos, por mis tíos, de no haber tenido mis primos. Claro. Yo volví con dos hermanos que nacieron allá, claro, pero yo no sé qué vida hubiese tenido si hubiese estado acá. Tal cual. Te la negaron. Me la negaron. Te la negaron. Ramiro, nos tenemos que ir. Yo me hubiera quedado un rato largo más, pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer eso, voy a quedarme mucho rato más hablando con vos, pero en privado otro día cuando nos veamos. Dale, un gusto. Ramiro Pozo, gracias por venir. Ya vamos a charlar de vuelta y gracias a Radio Rebelde por nuestra oportunidad de hablar de Fuera de Agenda, que así se tendría que llamar el programa. Conjura Rebelde, entre comillas, Fuera de Agenda. Gracias, Gilla. Gracias, Ramiro. Gracias por invitarme. Vamos. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas.
patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor me dijeron, que si hay amor me dijeron, toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad